Askurukipan kun hamasiptasam. Askirukipanaya tichiri. Walikisiptua. Askirukipanaya tichiri. Askirukipanaya tichiri. Askirukipanaya tichiri. Askurukipan takinitaki qaltañan yatqawishampi, ¿ya? Mayrakat tayllintañan taqini, ¿ya? A la voz de tres. Taqini, Maya, Paya, Kimsa. Wari wawi. Wawita wikun Wawawita. wawitaki. Wari wawi. Wawita Wikun wikun wawi. wawitaki. Aukiniri Aukiniris tatakani. tatakaniris. Uywara pitaspa. Aukiniris Aukiniri. tatakaniris. Uywara Uywara pitaspa. pitaspa. Aka koyun. Koyun sakaya koyun Tatamaki. Aka koyun. sakaya koyun Tatamaki. Wari wari wawi. wawita Wawita wikun wawita kupi hakatasma. Wari wawi. wawita wikun wawita kutasma wawita hapen wawa Imi wawi. Mimi wawita hapen wawa pahastatamaki Korinirista, korinirista, uywasiskirista, korinirista, korinirista, uywasiskirista. Aliki. Chaja. Qaltañani. A ver. Sufijo punipini, ¿no? ¿Alguna pregunta? Handiu yatichiri walikiskiwa. Ya. Ya, chayakas sufijo yatjatañan, ya, sufijo ru. Acá sufijo direccional o como, ¿ya? Direccional significa a o hacia, ¿ya? A o hacia. A ver, kunasu caja, a ver. Uta. Casa. Casa. Acá, ¿viste? Tu casa. Tu casa. Tu casa. A tu casa. A tu casa, perfecto. A tu casa o hacia tu casa. No sé, ¿eh? Casa. Yaqa. Hatu, kunasquaj. Puesto. Feria. Puesto. Feria. Hat. Mercado. Hatu, ¿no? Hatu. Feria, mercado. ¿No ven? Si digo así. A la feria. A la feria. La Sí. feria, hacia la feria. ¿No ven? Al mercado. Al mercado. ¿No ven? Haturo. A ver, seguimos colocando otro ejemplo. A ver, ¿cómo más? ¿Qué es? Gato. Gato.
¿Escuchaste? Tu gato. Tu gato. Al gato. Pisir. Al Ah, sí, gato, al gato, al a tu gato. gato, ¿eh? O A tu gato. Ah. Al al gato sería gato, pisir. Al al gato. gato, El gato. al gato. ¿Ya? Eso es este sufijo. Entonces significa a o hacia, Hacia. direccional. Está dirigido. ¿Ya? Ah, claro. Está Allá. dirigido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando digo utaro, utamaru, utasaru, ¿no ve? Entonces, hacia o a la casa, ¿no ve? O a casa. Ahora, pisir, ¿no ve? Igual está dirigido. Al gato, hacia el gato, ¿no ve? Igual es direccional. ¿Ya? Muy así. ¿Está claro? Sí, profe. Esa. Ajá. Muy bien. Ahora veamos otro sufijo. Este sufijo va a ser ta. Esto es de procedencia. Y significa de o desde. ¿Ya? De o desde. A ver. Pongamos de nuevo. Casa. Casa. Ahora. Tata. Casa. Desde la De la casa. ¿De casa o desde De la casa? casa, desde la casa, desde casa, Mm. de casa, Desde ¿no ves? casa. Ujú. Sí, desde la casa. No, cuatro ¿Desde dónde estás viniendo? Utahata, desde mi casa. ¿No Mm, ven? ¿Hasta sí. dónde? Katuru, ¿no ven? Hasta la feria. ¿O a dónde estás yendo? Hacia la feria, ¿no? Bien, utata. A ver, otro. Cochabamba. Nombre propio, por tanto, no vamos a cambiar. Y si pongo así, De Bambata. De De Cochabamba. ah, ya. Desde Entonces, si le Cochabamba. pregunto, ¿de dónde eres? Cochabambata. ¿Me está diciendo? De Cochabamba. Cochabamba. De Cochabamba. A ver, otro ejemplo. A ver, naranja. ¿De qué nos vamos a hacer jugo? Naranja. De naranja. Ya, naranjata. ¿Qué estoy haciendo? De naranja. Eso es este sufijo ta, de procedencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, van a utilizar mucho, ¿no? ¿De dónde eres? ¿No ve? Entonces dicen Pasata. No. La Pasata, Altuta, Viachata, Chacachit, Copacabanata, Santa Cruzata, Tarijata, ¿no? Entonces, van a decir su procedencia. También la procedencia, ¿no? ¿De qué vamos a cocinarnos? No sé. Pirita, ¿no? Del fogón, no sé. ¿No ve? Entonces, en muchos casos se utiliza este sufijo ta para especificar la procedencia. ¿Waliquite? Waliquio. Ahora otro sufijo. Sufijo na. Akaja, vocativo. Significa de y en. Eso significa. A ver, ejemplo. Kunasa, Casa. 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 Ahora, Ventana.
¿En su casa? En casa nomás, ¿no? Ya. No estamos todavía. En casa. En casa. En casa. Estamos refiriendo al tema de locativo. ¿Sí? Locativo. En casa. Ahora, por ejemplo, digo... ¿qué es Warmi? Mujer. 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 Warmina, ¿qué significa? De mujer. De mujer. O de la mujer sería en todo caso. En Aymara no hay el artículo, ¿no? La, el, no hay. ¿Ya? Entonces, se sobreentiende nada más. Ya. Entonces, Warmina, de la mujer. En este caso está como posesivo, ¿no ve? De la mujer, de pertenencia. Acá, Kitinkisa, ¿esto de quién es, no? Tatahana o Tatana, ¿no ve? Entonces, este na es ese posesivo. ¿Ya? A ver, pongamos más ejemplos. Caukins Irnacta, ¿no? Me voy a inventar. Manaco, ¿no ve? Manacona. ¿No ve? Ahí está. Estamos hablando de locativo. Caukins Irnacta, no sé. A ver, díganme. Manacona es en la fábrica de Manaco. Ahí está. ¿Dónde trabajas? En la universidad. Entonces significa en, ¿no ve? Locativo. ¿Qué ejemplo más podemos poner? ¿Habría alguna traducción del término fábrica, Yatichiri? Fábrica. Sí, podríamos traducir, dependiendo a qué se dedique. Entonces, hay algunas palabras que no hay textualmente con una palabra, digamos, pero sí Ajá. lo podemos traducir en función a la actividad a que se dedica, ¿ya? Como eso de Manaco, por ejemplo, donde hacen zapatos, ¿cómo podríamos decirlo? Patu Lurañ Uta. Ojot Lorañ, Ojot Lorañana, tal vez, ¿no? Ojo. ¿Ya? La fábrica de zapatos, más o menos. Pero si dices fábrica de zapatos, habría otra pregunta, ¿no ve? Pero ¿cuál? ¿No ve? Entonces, Ah, mejor si dice el nombre, entonces ya no hay otra pregunta. ¿No ve? Es como decir, ¿dónde trabajas? ¿No? En Mangapayirin, o soy cocinero, pero ¿dónde? ¿No ve? Entonces, más o menos así. interesante. ¿Ya? Walik, a ver, ¿qué ejemplos podemos poner? A ver, ¿dónde Marcamana. vive? ¿Ah? Marcamana. Marcamana, marcamana. Ahora aquí estamos utilizando dos sufijos, ¿no? El na de procedencia y el ma. ¿Qué significa ma? Tú. En tu pueblo, ¿no ve? Este na va a significar en y este tú en es ma. En tu pueblo. Marcamana, en tu pueblo. A ver, alguien les puede preguntar, ¿dónde vives? ¿Qué respondería? A ver. Alto Patana. Ya, al tu pata na. Ahí está ese na. ¿Ya? En el alto. ¿No ve? Alto patana. ¿Ya? Entonces, ese es ese na. Muy así. ¿Está Ajá. claro? Sí, profe. Sí. Muy bien. Waliki, waliki. Y acá sufijo. A ver. Inki. Sufijo inki. Esto es genitivo de procedencia. Genitivo de procedencia.
También significa de. ¿Ya? A ver, cuando hablamos de este Inki, tenemos que conjugar un poco, ¿ya? Voy a poner algunas palabras, ¿ya? Pupanqui. Panqui, ¿ya? A ver. Panqui. ¿Qué estoy diciendo esto? De él DL. es. De él, ¿no es? Jupanqui, de él. Jupanqui. Nayanqui, de mí, ¿no ves? Jupanqui. Entonces, este es ese inki que significa de. Ahora, específicamente, este inki es de procedencia, ¿ya? Procedencia. Entonces, digamos, este cuaderno está en mis manos. ¿De quién es? De mí, ¿no ven? Ese celular, ¿de quién es? De Sofía. Ese mochila, ¿de quién es? De Mary. Nayankiwa. Entonces, de procedencia, de todo caso de pertenencia. ¿Ya? Eso es. Por ejemplo, Nayankiwa, ¿no ve? Mm. Nayankiwa. Ahí está el inki. ¿No ve? El inki. Entonces, esto Esto, es de mí, ¿no ve? Yetichiri, esto es en el caso de cuando se usa pronombres, ¿verdad? Ahora podemos hacer sin pronombres, por ejemplo, Pero en un sustantivo Yetichiri, por ejemplo, apasinki, Pasinkiwa. Está trayendo. ya no aplica la norma, creo yo, o explíqueme, por favor, esa parte y de que me estoy perdiendo ahí. Ya, En a apasinki, ver, Apasinkiwa. Igual es de procedencia, Apasink, Inki. Igual es de procedencia genitiva, porque en el sentido en el que en ese momento, en el acto, hay una persona que lo tiene alguna cosa, ¿no ven? Igual es de pertenencia, ok. ¿sí? Eso es. A ver, vamos a hacer algunos. Generalmente se trabaja de esta forma, pero más entra cuando conjugamos. Por ejemplo, ¿no? Acá, utaj, tatajanki, wa. ¿Qué estoy diciendo? Esta casa es de mi padre. Exactamente, ¿no ve? De pertenencia, ¿no? De procedencia, pero de pertenencia. Acá anoj hilajankiwa, ¿no? No sé, hartos ejemplos podemos poner. Entonces, ese es ese inki, de, que significa de básicamente, pero de procedencia. Ahora, genitivo porque es de pertenencia. ¿Ya? Eso. Muy así. Sí, profe. Sí. Mm, Sí, sí, Yetichiri. Muy Ya, así. muy bien. Ahora hay una variante de esto, ¿ya? Inkiri. Oh, perdón. Inkiri. Inkiri. Esto es un sufijo, ¿ya? Un sufijo. Este inkiri básicamente hace referencia a pertenencia y a lugareño. Anterior era de procedencia, ¿no? ¿De dónde eres, no? Cochabambata, ¿no? Puede que ya esté viviendo aquí, ¿no ven? ¿De dónde eres? De Cochabamba. Pero digamos que ya está viviendo aquí. En cambio, esto no. Es como decir, ¿dónde vives, no? En Cochabamba, así. Eso significa, ¿ya? Entonces, por tanto, esto significa de igual, ¿ya? Pero es diferente el contexto. Por ejemplo, vamos a poner esto. Cochabamba. Ahora vamos a poner Inquiri. ¿Qué estoy diciendo? Yo de soy Cochabamba. De Cochabamba, ¿sí? De Cochabamba. Pero me estoy refiriendo a la persona que vive allá. Por eso es lugareño.
me estoy refiriendo a las personas que viven allá. En cambio, el otro era de procedencia, ¿no? Digamos, un amigo, se ha venido aquí, está aquí en La Paz, se encuentran, o se conocen con un amigo, ¿no? Y ustedes le preguntan, ¿de dónde eres, no? Entonces, te dice, de Cochabamba. Eso sería de procedencia que hemos visto hace un momento. Ahora, esto no. Si le preguntan ustedes, ¿no? O en todo caso, no tenía la oportunidad de preguntar, sino, por ejemplo, hablarían, ¿no? Por ejemplo, los de Cochabamba, ¿no ve? Cochabamba en Quirinacaja, ¿no ve? Así dirían, ¿no ve? De forma conjugada. A eso hace referencia. Hace referencia a las personas que viven allá en Cochabamba. Cochabambanquiri. Walequite, Amoyaciti. ¿Está Entonces, claro? profe, ¿se puede decir Cochabambanquirigua o no? Ah, ya, también se puede decir. Cuando haces Ah, ya. referencia a alguna persona en especial, ¿no? Cuando Ajá. dices, por ejemplo, ¿no? Tu papá, ¿no? Cochabambanquirigua, ¿no? Él está en Cochabamba o él vive en Cochabamba. Así más o menos hace referencia. ¿Ya? Ah, ya. Ya. Amoyacit, ¿está claro? Sí. Sí, entendí, Voy a profe. hacer- A ver, por ejemplo, Charlichiri. Utanquiri, ¿qué sería? Estoy en casa, estoy en casa. En casa. Tanquiri. En la casa. Estoy La en casa, En casa. ¿sí? Cascua. Hace referencia a la persona que siempre está en la casa. ¿Dónde está tu esposa? Utanquiriu, ¿no ve? Entonces está en la casa. O es de la casa. ¿No ve? Utanquiri. Cauquintas, utajanquiritua, ¿no? Estoy en mi casa. Ahora, como es de pertenencia, por ejemplo, ¿no? También puede ir así, ¿no? Humankiri Koroja. Humankiri, por ejemplo, exacto, ¿no? Humankiri. Ahí está, Inkiri. Humankiri. ¿Qué estoy diciendo? De ti, De ti. ¿no ven? Entonces, ti. por ejemplo, esto utilizan para decir tu esposo, tu esposa, ¿no ven? Nankiri, Humankiri, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es Inkiri, de pertenencia y de procedencia. Ahora igual puedo decir aquí, ¿no? Voy a inventar un nombre. Felipe. Profe, el Utanquiritua es lo mismo que Utanquiri, ¿no ve o no? Utanca Quiritua. En Es la casa diferente, nomás hay una estoy. variación. En casa, ¿no ve? No, Sí, pero igual, en son casa. otros sufijos, pero que significan lo mismo, ¿ya? Ah, ya. Utanca Quiritua. Diferente. Sí, estar en mi casa Felipe nomás. Inquiri. Sí, eso sí. Esto, Felipe. Felipe Inquiri. Estoy fonetizando un poco. ¿Qué estoy diciendo? Del Felipe. De Felipe. Del De Felipe. Felipe, ¿no? Del. ¿Es de Felipe? O de Felipe. De Felipe. De Felipe El, o del Felipe, ¿no? Felipe Inquiri. Eso es profesor, Inqui. O el Inquiri. Humankiri de tú, ¿no? ¿Cómo serían? Humankiri de ti. De ti. Exacto. O tuyo. O tuyo. Es- Sí, mejor tuyo. ¿Ya? Pero la esencia tiene que ver con el de, ¿no? De pertenencia o de lugareño. Entonces, profesor, el Humankiri sería como una pregunta, ¿no? ¿Por Se qué? utilizaría. Human, o sea, como decir, es de tuyo, como decirlo, Humankiri. Es de ti. No, pero hemos Una dicho, afirmación. ya Puede hemos ser visto ayer afirmación, los puede ser sufijos pregunta. para hacer preguntas, ¿no ve? Aquí no hay ningún Ya. sufijo. Ya, Y hemos Tichiri, dicho entonces. en Aymara no hay entonación, ¿no ve? Humankiri, ¿no ve? No, no hay así. Ajá, claro. Ya, Entonces, por entonces, ejemplo, profesor, para hacer pregunta esto, ajá, podría poner así. Humankiriti. Exactamente, este ti Ay, de pregunta. ¿Lo ve? En este ya. caso no estamos viendo. Profesor, ¿puede formar como una oración o una palabrita como hablando con Humankiri? ¿Ya?
A ver. Uka piche human kiriwa. Haya utaj. ¿Cuál era? Uka utama human kiriti. Utaj. Con el kitty nomás sería esto, ¿no? A ver. Algo de pertinencia. A ver, ayuda, auxilio. Uka uta human kirit. Human kitty. Con el kitty nomás sería, pero no el... Ah, De vos sabes ser así. human kiriwa sería decirlo. ya. Sí, ahí tal vez iría, ¿no? Ah, Haya uta human kiriti. ¿No? human kiriwa. Human También. kiriti. Ya, pero esto ya es pregunta igual, ¿no? Pregunta. Ajá, pregunta y ese. El wa sería afirmativo también. Sí, haya uta human kirita, ¿no? Hisa nayan kiriwa. Hanewa, uka uta human kiriwa, ¿no? Ujú. Hanewa. Kapulu human kiti. Sí. Kiriwa. Ahí está. Entonces, aquí está. Tata hankiri. Ah, ya. Ya. Eso sería las aplicaciones. Suma ya tichiri. Muy bien. ¿Alguna Ya, si pregunta? ¿Se ha entendido este Inkiri? Ya Sí. si quiere, esta duda tengo. Donde dice Humankiri, ahí dice tuyo, pero ya no lleva de. Ah, ya, solamente podemos colocar. Ah, ya. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Entendí. Muy bien. Sí, profe. Ahora vamos a ver el taqui. Taqui. El taqui es destinativo beneficiario. Significa para. Por ejemplo, ¿no? Humataki. A ver, humataki. ¿Qué estoy diciendo? Para ti. Para ti. Ayataki. Nayataki. ¿Qué estoy diciendo? Para mí. De mí, por mí. Para mí. Anotaki. ¿Qué estoy diciendo? Para el perro. Para el perro. Para el perro. A ver, ¿qué más puede ser? Humanakataki. Para todos. Para ustedes. Huma es tú. Para ustedes, dice. Para ustedes. ¿Qué estoy diciendo? Utataki para casa. Para la casa. Para la casa. A ver, ¿qué más puede ser? Wasanataki. ¿Perdón? Iwasanataki. Hiwasanakataki. También puede ser Nanakataki. Exacto. Nanakataki. Tatajataki. ¿Ya? Para mi papá. Taki. Para mí, papá. Uiwanakataki. Para los animales. Hiwanakataki. Muy bien. ¿Qué más? Está claro, ¿no ves? Se entiende, ¿no? ¿Desde aquí? Sí, sí, profe. Muy bien. Otro sufijo. Gama. Esto deben acordarse. Hemos utilizado harto. Gama.
Esto es limitativo. Significa hasta, correcto. Y entre también significa, ¿ya? Hasta o entre. Por ejemplo, Haroro, muy bien. Haroro. ¿Qué es Haroro? Mañana. Mañana. Esto es ahora. Hasta mañana. Hasta mañana. A ver. Hiki sin cama. Hiki Sin sin cama, hasta Vean. pronto. Hasta que nos encontremos. Exacto, hasta nuestro siguiente encuentro. Digamos. Hasta otro encuentro. Sin Hasta tiempo. otro encuentro, sí. Hasta pronto, si no, no O puedo. hasta pronto, ¿sí? Hiki sin cama es sin fecha, sin nada. Pues como un chao, ¿no? Pronto, hasta luego. ¿Qué más? Warmicama. 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 ¿Qué estoy diciendo ahora? Entre mujeres. Entre mujeres. Warmicama, entre mujeres. Entre mujeres. O hagamos también, ¿no? Por ahí se sienten ofendidos. Chachacama. O entre hombres. Ay, para los chicos del grupo. Entre hombres. Ahora, por ejemplo, he was cama. ¿Qué estamos diciendo? Entre nosotros. Entre nosotros. Uy, esa música. A ver. Utacama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta la casa. Hasta la casa. En la casa. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿alguna idea? ¿Algún ejemplo? Willtakama. Willtakama, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo? Hasta mañana, no. Hasta el amanecer. Amanecer. Marca cama. Marca Cama. cama. Hasta el pueblo. Ajá. Calla. ¿Qué es calla? Calla. Calla cama ahora, ¿qué significaría? Hasta allá. Allá, exacto. Ah, calla cama, claro. Maracama. Ya, Maracama. Mara año. Hasta Año. el Años. Muy lejos hasta el año, pues. Que sea ahora nomás. hasta el año, ¿sí? Cama. Haipucama. Cama. Chacama. Hasta Aruman cama. alguien ha Usted dicho sin cama. Hicha, ¿no ve? Ahora, ¿no ve? Ajá. Hichacama. Hasta ahora. ¿Qué más han dicho? Usted sin cama. Allá, sin cama. ¿Qué es sin cama? Como hasta ¿Felices? ser alegres, felices. Hasta ser feliz. Hasta ser feliz, ¿no? Claro, estamos... Cosísimo camajaxiñane. sin cama. Por ejemplo, algunos dicen Hiwancama. ¿Qué está diciendo? Hiwancama monasquiñane. Hiwancama monasquiñane, ya. ¿Qué significa? A ver. Hasta la muerte nos vamos a querer. Exacto, ¿no? Hasta la muerte. Hiwancama. Hiki sin cama. Hiki sin cama. Hasta luego. Arumant cama. Hemos dicho. Hasta mañana, ¿no ven? Podemos hacer muchos ejemplos. Por ejemplo, hemos visto expresiones de tiempo, ¿no ve? Hichoro, haroro, jurporo, ¿no ve? Jutir, pachana, no sé, o los días, ¿no ve? Entonces, simplemente conjugamos con este cama y ya está, ¿no? Oliquit. Sí, profe. Oliqui. Muy bien. Seguimos viendo. A ver. Sufijo impi. Este sufijo impi es instrumentativo.
Y significa con y más y otros más, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Juma. Campi. ¿Qué es Juma? Tú. Tú. Jumampi, ¿qué sería ahora? Mampi. Contigo. Contigo. Yo. Contigo, ¿no? Mm. Contigo. Jumampi. Mampi Ah. pone usarja. No, contigo siempre me voy a ir, ¿no ve? Jumampi. A ver, otros dicen Pone ucharja. Jumampi, Parani. Nayampi. ¿Qué significa? Contigo, conmigo. Tú y yo. Entre tú y yo. Contigo, conmigo. Tú y yo. Tú y ¿No yo. ve? Tú y yo Tú soy. y yo. En colegio dibujan esto, ¿no? Escriben un corazoncito y ustedes en Aymara pueden escribir. No. A ver, ¿qué más? Nayampi. Nayampi, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo? Conmigo. Conmigo. A ver, si yo digo, si me preguntan qué color es la bandera de Bolivia, ¿no? Pues yo digo, Huilampi, El yompi. El yumpi. ellos, ¿no? Rojeñampi. Yompi, Rojeñampi. Yompi, Ua. Ya está. Ah, piwa. Entonces, cuando utilizamos este impi, también sirve para intercalar, para decir y, con, ¿no? O como coma, ¿no? Entonces, siempre toditos van a terminar en impi. Impi, impi, impi. Ahora, al ser una afirmación, ya termina el último con wa. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, me dicen, ¿cómo se cocina el tiempo, no? Entonces yo digo, arusampe, choñompe, chopempe, aychampe, huaycampi, wa. ¿Ve? Entonces todo impi, 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 y al final el wa. Así van a ser, ¿ya? Entonces, para eso sirve este impi, para intercalar, para decir más o y, ¿no? Para eso sirve, o con, para eso sirve, ¿ya? Y el último, al ser, cuando son afirmaciones, ya sean negativas o positivas, siempre con wa. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Huila no es sangre de pichirí. Sí, es sangre, pero también es rojo. Rojo, amarillo, verde. Alguien de nuevo con su cuenta. Y puedo decir chupicampi, porque también creo que rojo también. Sí, también puedes decir. Chupicampi, eyompi, chojñampiwa. Ya. ¿Ya? Gracias. Ahora, por ejemplo, puede haber otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Kitis Jutataina, ¿no? ¿Quién había venido? ¿No? Y yo digo, Marcelumpi, Juanumpiwa. ¿Qué estoy diciendo? Marcelo y Juan. ¿no ve? Marcelumpi, Juanumpiwa. Una iguana casa, ¿no? Anumpi y simpiwa. Ahí está, ¿no? Perro. Y el Eso es el impi. Sirve para eso. Ahora, como es instrumentativo, también sirve para la suma, por ejemplo. Mira. Yo pregunto, ¿cuánto es 2 más 2? ¿No? 2 más 2, ¿no? Entonces le digo, Caucas, Payampi, Payampija. Ahí está, el impi, el impi. Caucas, Payampi, Payampeja, ¿no? Payampi, Payampeja. Payampeja.
Usiwa. Dos más 2 es 4. Eso es el INPI. ¿Está claro? Sí, profe. Quizá. Profe, entendí. Ya. Olikiwa. Muy bien. Otro Pisa, ya te sufijo. quieren. Veamos el laiku. El sufijo laiku. Este sufijo laiku es causativo y significa por, a causa de, debido a, cambio de, etcétera. Por ejemplo, esto han debido escuchar. ¿Qué es? Humalaiku. Por ti se Por ti. Por ti, ti. ¿no? Ajá. Por vos o por ti. Por ti, por vos. Otro, a ver. Jupalaiku. Por él. Por él. Por él o por ella, ¿no? Marcas laiku. ¿Ya? Caslaiku. ¿Qué estoy diciendo? Por tu pueblo. Por nuestro pueblo. Ya, a ver, otro ejemplo. Kunalaico. Kunalaiku. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué significa? Por algo. Por algo. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? Ah, ya. ¿Causa de qué? Entonces es causativo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los papás dicen, ¿no? Wawahlaiku irnat, ¿no? Por mis hijos trabajo, dicen, ¿no? Entonces es causativo, por, ¿no? ¿Qué más podemos decir? A ver, ¿algún ejemplo más? Hiwaslaiku. Por nosotros sería, ¿no ve, profe? Sí. Ucalaico también. Ya, por nosotros. Laiku. Kichalaiku. Por ahora. Chichalaico o Hichalaico. A ver, alguien decir Chichalaico, ¿no? Hicha. Yo escuché esto. No. No. Chichalaico. A ver, por ejemplo, ¿qué significa? Por la chica. Ya es bebida, pues, ¿no? Por la chicha, ¿no? Chicha. O a causa Sí. de la chicha, ¿no? Cochalo, pacho, hilata. Ya te quieren. Cuando yo chichu más. Ya, muy bien. A ver, otro ejemplo que decían. Hichalaico, a ver, Hichalaico. Hicha. Yo no- Hichalaico. ¿Qué significaría esto, por ejemplo? Por ahora. Por ahora. Por ahora. Por ahora, ¿ya? ¿Por siempre? No. Hicha es ahora. Ah, ya. Kichalaico. Ahora, por siempre, eso no sería con este laico, ¿no? Wiña y cama, por siempre. Para siempre sería Uñaicam. Para siempre, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es que tapekunata muy así? Maliki. Olha que eu ia dizer. Amo esto. Muy bien. Vale.
Karinax katjab jarakti atichiri. Wiñaya munasima sapalasisipukana. Aymar laico katamangas ktan. Karinax katjaya sipka kamacha kiñan. Chichalay exactivo. Walik, ya. Muy bien. ¿Cuánto queñan churro? A ver, con esta nagachute. Walik iskiwa. Ya, entonces van a practicar en casa, ¿ya? Van a practicar. Mañana vamos a seguir viendo, ¿ya? Muy bien. Tucueñan. Profe, todo lo que hizo, ¿va a pasarlo por Word? Sí, ayer he pasado. Ahora Sí, voy a pasar. lo de ahora. También, ahí mismo he continuado. Entonces van a tener. Ah, ya. ¿Listo? Ah, ya, Muy profe. bien. Gracias. Que no he tomado Jaroka, apuntes, Mutaqini, nada, Waliki, profe. Qiparapjata. Waliki yatichiri. Karurka mayatichiri. Kama yatichiri. Kaisuma. Karurka mayatichiri. Karurka mamasinaka. Jaroka, Karurka mamasinaka.